Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Daniel Restrepo, de nuevo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar, con un invitado muy especial. Fue mentor mío, ¿cómo se dice? Facilitador mío en un taller del Enneagrama. En el 2017, Santi, hice yo el Enneagrama. Mi esposa lo hizo antes y fue la que me dijo, hay que hacerlo, andate para allá. Y fue una herramienta que me sirvió mucho y por eso pues queríamos tenerte hoy aquí, así que bienvenido. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Como pasa el tiempo. Como pasa aquí el tiempo. Estamos eso se llama tocar, a la orden. Reforzar. Sí, eso siempre hay que reforzar. Hay que reforzar. Total. Santi, bueno, para de las personas que de pronto no sepa quién es Santiago Molano, háblanos un poquito de vos y de tu trasegar en esto. ¿Cómo llegaste hasta esta herramienta? Yo llegué fruto de, yo creo como de dar tumbos en la vida en general. Yo empecé a trabajar muy pelado. Mi papá se quebró cuando yo tenía como 14, 15 años. Y digamos que a raíz de la quiebra de mi papá, yo busco trabajo desde muy pelado. Entonces, por vueltas de la vida, me terminó ofreciendo un trabajo como ejecutivo de crédito cuando yo tenía 19 a cumplir 20 años. Estaba en segundo semestre de la universidad. Y entonces me fui a trabajar en esa compañía de financiamiento comercial. Y digo yo como que yo tuve vida como de grande muy chiquito. Vida externa en términos de, pues trabajaba, vestía de saco y corbata a los 19 años. Pero yo creo que era muy chiquito aquí, pues. Y creo que después, como con el paso del tiempo, eso terminó pasando factura, en el sentido que yo salgo como muy rápido al mundo, a darme muy duro contra el mundo muy rápido. Porque de ese trabajo después tuve otros 3 más y los otros 3 ya fueron en multinacionales, digamos aparentemente como enrutado hacia lo que la vida le decía a uno que era hacer bien las cosas. Como el éxito. En ese momento, pues sí, porque al final yo era como un pelado de 24 años, ya tenía un cargo con 5 personas a cargo, la compañía me daba carro, entonces yo era como un doctorcito por fuera, o sea, que supuestamente iba como en el flow de lo que se debería sentir muy rico. Y digamos que paralelamente a eso en mí iba creciendo como una sensación de vacío y de malestar y se empezaron, digamos, a hacer muy evidentes muchas cosas que en mi vida estaban muy mal, de mi salud, de mi autoestima, de mi forma de relacionarme con los demás. Y yo creo que eso me llevaba a una crisis muy profunda cuando yo tenía 24. Y dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y entonces, en un momento así como muy oscuro, llegó una persona a la cual yo le tengo mucha admiración y mucho respeto, y me habló de la herramienta del Enneagrama. Porque también otra cosa que ha sido característica en mí es que yo no he sido mucho de buscar cosas. O sea, a mí la gente me dice mucho, ¿vos qué hacen? Yo digo, yo muy poquito. O sea, en realidad yo no soy mucho ni de talleres, ni de vainas, ni de leer libros de autoayuda, o sea, cero. No me gusta como el segmento del turismo espiritual, como que le tengo cierta aversión. Pero yo creo que estaba tan desesperado y esta persona, que para mí, digamos, era un referente en distintos aspectos de la vida, me habló de eso, entonces terminé, digamos, siendo
siendo un estudiante de la herramienta del eneagrama y viendo en carne propia la maravillosa claridad que le da a uno del porqué de las cosas, digamos, del porqué de los resultados. Entonces yo a los 24 años llego con la vida vuelta a mierda a la herramienta y salgo con la vida vuelta a mierda pero entendiendo por qué. Y para mí ya eso fue como un salto cuántico muy grande, porque yo llegué allá con una cantidad de problemas y salí con uno. Y digo yo que tengo 43, o sea que llevo 19 dedicado a solucionar ese problema. Y siento yo que paulatinamente, en la medida que le he prestado atención, que me le he dedicado, que me he comprometido, digamos, en ese proceso, he empezado a ver resultados diferentes prácticamente en todos los aspectos de mi vida. Y principalmente yo creo que en la relación conmigo mismo, que es donde parte, en mi caso, el resto de los problemas, digamos, que yo he enfrentado. Y resultó ser, porque la vida en eso es muy bonita también, que ese proceso mío, porque así yo siempre he entendido mi trabajo, terminó siendo útil para que otras personas pudieran hacer el de ellos. Porque si vos me preguntás a mí, vos cómo terminaste haciendo esto, yo te digo, es una suma de aparentes accidentes que hoy en día todos mirando para atrás tienen sentido, pero que nunca en su momento yo no te podría decir aquí no es que yo soy un visionario y entonces pues como los emprendedores pues que son unos putos, o sea yo vi la idea y tran y cero, o sea si me preguntas aquí vos cómo llegaste aquí, yo te digo yo no tengo ni puta idea cómo llegué aquí, o sí tengo claro, es que llegó un momento en que dejé de pelear con la vida y empecé a obedecer en términos de qué, que las oportunidades que la vida me fue mostrando, en vez de dedicarme a ver si estaban bien, mal, si eran poquito o mucho, me dediqué a decirles que sí. Y me dediqué a trabajar con eso y a usar eso, cada situación que la vida me ponía como un espejo que todo el tiempo me estaba mostrando todas las cosas que a mí me faltaban por desarrollar. Entonces, en la medida que eso fue pasando, se fueron abriendo como puertas y oportunidades. Yo creo, y cada puerta ha ido trayendo otra. Incluso algunas que, digamos, como esta última, que si vos me preguntás a mí, o sea, es totalmente diferente a lo que yo hubiera querido, a lo que yo hubiera elegido. Me refiero pues a esta parte hoy en día del tema, digamos, de las redes sociales, a las cuales yo he sido adverso toda la vida. O sea, yo termino trabajando o sea, esa última parte, que es como la que de un tiempo para acá por la que la gente me conoce a mí, porque mi trabajo, sí, digamos, estaba muy concentrado en los clientes empresariales con los que yo trabajaba y a un mercado muy, digamos, pequeño que era Medellín, o sea, donde vos o tu esposa, entonces, no sé, tu esposo iba al taller y te mandaba a vos y vos le decías a tu mejor amigo y así, digamos, hacíamos talleres en Medellín hace 19 años que han funcionado bastante bien. Pero pues ya esta parte, pues no sé, que a mí me inviten a una entrevista, que eso es nuevo y eso es resultado de la pandemia, porque en la pandemia pues yo tenía básicamente un negocio el cual el 50% era consultoría empresarial, el 50% era el taller al que fuiste. Y ese taller es presencial y ese taller es de inmersión total y en ese taller 5 personas duermen en un cuarto. Y el otro 50% que era consultoría era con el Metro de Medellín, nosotros somos los consultores de cultura del Metro de Medellín, y en ese momento del aeropuerto El Dorado. O sea, 2 empresas que claramente, o sea, cerraron su operación. Entonces, cuando llega la pandemia, nosotros no fuimos un caso de los que íbamos a vender menos, sino que simplemente nosotros pasamos de que íbamos a hacer el mejor año histórico, ya firmado, o sea, con todo bien, a un escenario de 0 facturación. O sea, 0 es 0, no es vamos a vender el 90%, 0, porque es que nosotros no teníamos, yo no tenía Instagram, ¿sí? O sea, yo no tenía nada digital, todo era presencial y nos encerraron 8 meses. Entonces, pues lo que nosotros hicimos, o sea, lo que yo hice fue mirar la cuenta, coger la plática que teníamos ahí, fruto de lo que habíamos trabajado para ese momento, no sé, los 14 años que llevábamos más o menos, y decirle al equipo, oigan, esto da hasta septiembre creo que daba. Y entonces le dije, pues
esta plata está en la cuenta por el trabajo que hemos hecho todos. Quiere decir pues que yo no voy a despedir a nadie pues para que a mí me alcancen más las nueces que enterramos, no vamos a repartir esta vaina, proporcionar lo que cada uno gana. Y necesito que me digan por qué les voy a pagar, porque no tenemos nada que hacer. Pues, o sea, no hay trabajo. Yo sí. Lo que único que sí les digo es yo no les voy a pagar porque no hagan nada. Entonces me sirve que usted me diga, vea, yo voy a hacer un curso de costura, porque yo siempre he querido coser, entonces este es el curso que voy a hacer. Yo voy a quitarme 5 kilos de encima, porque yo siempre decía que no tenía para ejercicio, ahora tengo el día entero que no estaba quedando, entonces yo le pago por kilo, pero necesito que cada uno se invente algo para que no nos enloquezcamos. Sí. Y me acuerdo mucho de esa reunión, es una vaina que me acuerdo mucho, de eso y de una conversación muy bacana que tuve con mi esposa, que es una empresaria, una emprendedora muy tesa, ella sí, yo no, ella sí. Y ella tiene una empresa de vestidos de baño. Entonces, cuando nos encierran, el escenario era muy sombrío, pues porque yo le dije, yo me quebré, o sea, yo. Y yo creo que vos también. Pues porque, o sea, ¿quién va a comprar vestidos de baño? Entonces yo le dije, yo creo que nos vamos a quebrar. Exactamente, entonces le dije, y ella, digamos, viene una familia también de emprendedores, como más acostumbrados, digo yo, en términos, digamos, a la generación, la abundancia de recursos. Yo no. Entonces le dije, mira, lo primero que quiero que pasa es que estés tranquila, porque yo sé que vos de pronto nunca has pasado eso, pero yo vengo de una familia primero donde no había tanto. Pues, las vacaciones de nosotros no eran con avión, no eran con hotel, yo no fui a colegio bilingüe, o sea, nada de eso. Y mi papá se quebró duro, o sea, quiebras de verdad. Yo digo, yo no como se quiebran los ricos, sino, o sea, como se quiebran los que quiebran. O sea, no había con quién para nada. Entonces le dije, ¿y sabes qué? Eso no es tan grave como uno cree. Entonces lo peor que nos puede pasar es que damos una casa machita como la que yo vi en toda mi vida, ¿sí? Y que empecemos a valorar una cantidad de cosas, que no estoy diciendo que esté mal que hoy en día estén, pero que si no los quitan, nosotros no nos están quitando lo que nosotros somos. Y le dije, lo que sí tengo claro es una vaina. Si hoy hemos hecho lo que hemos logrado, significa que tanto vos como yo tenemos las capacidades para volverlo a hacer. Todo está bacano, volvemos a empezar. Y me sorprendió a mí mismo yo hablar así. Pues como que dije, hey, como yo, sí, pues porque por eso te digo, no es mi... Y era como una sensación de mucha fe, tanto en ella como en mí, que no era muy común. Entonces eso fue muy bacano. Y digamos, fruto de toda esa vaina, entonces alguien del equipo me dice, bueno, lo que sí nos tocó es abrir redes sociales porque pues si no, no hay nada que hacer. Que no muestra no vende, y ese es a donde se muestra. Entonces abrimos Instagram y dijimos, hagamos un taller online a ver qué pasa. Y me acuerdo que un taller online a ver qué pasa es que nosotros teníamos taller, la semana que a nosotros nos encierran, teníamos a los 15 días un taller ya vendido. Pero esos talleres son de 32 personas. Y digamos que ya tener esos talleres llenos, pues yo sentía que eso era una berraquera. Y entonces le dije a ellos, bueno, si somos capaces que se inscriban 10, pues eso es una berraquera. O sea, hagamos un tallercito para 10, o sea, sea chiquito como para entretener. Y abrimos esa vaina y se inscribieron creo que 80 el primero, y después 250 el segundo, y en la pandemia tuvimos talleres de 380 personas conectadas, que fue una locura. Pues yo decía, ¿qué es esta vaina? Y empezaron a pasar cosas como, por eso te digo, como muy orgánicamente, y esas mismas cosas orgánicamente yo creo que se han encargado también de mostrarme una cosa muy importante, y es aprender a oír la vida, o sea, a que la vida le muestre a uno muchas veces el camino, porque siento yo que si bien uno necesita, por supuesto, digamos, templanza y foco y constancia, también hay que aprender a escuchar. Yo digo que la vida no todo el tiempo le está hablando. Entonces, pues como que el resultado de todas esas variables es la que hoy creo que nos tiene aquí estado hablando. No sé por qué, pero aquí estamos. Santi, va a coger varias cositas de lo que has dicho, y la primera es el tema de la quiebra del papá. Tenías 19 años. Tenía como 16 cuando además se toteó. Y uno, pues, ¿cómo digiere uno eso? ¿Cómo te digo que tu papá te dijo? O sea, ¿cómo pues? Te lo pregunto porque pues, hoy en día pues a mucha gente le pasa, mucho emprendedor y demás que se tutea, sí. ¿Cierto? No, ahorita decía, no es rico, sí, pero toteado.
pero es un momento que hay que tener Sí. berraquerita para salir. ¿Cómo se manejó en tu casa? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Ve, fue la verdad. A mí lo único que me importaba era no tener plata para ir a rumbear. O sea, yo no estaba hablando, o sea, o sea, para mí lo transformador fue después. O sea, pues, te digo, yo he Sí, sido como de, sí. pues yo no soy un ejemplo para entrar, es que usted aquí trae una gente súper tesa y súper tracho. Y No, digo, no. no, yo cuando mi papá de tío, a mí lo único que me preocupaba es, pues, puta, yo no tengo plata para comprarme unos blue jeans bacanos que mis amigos Sí, ricos tenían para que las peladas le pararan bolas a uno. sí, claro. y, digamos, y plata para poder estar. O sea, me acuerdo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, que mis amigos viajaban, o sea, hacían paseos, y yo no podía ir, eso era a mí lo único que me importaba. Yo fui muy poco empático con eso, yo fui un pelado muy mal criado. Eh, o sea, muy poco agradecido, muy poco de valorar el esfuerzo del trabajo de mi papá, muy poco de valorar, digamos, la, la disciplina y la entrega de mi mamá en su labor de ser mamá. Entonces yo era como, en ese momento, como estaba muy perdido en la vida, tan perdido que yo realmente empiezo a trabajar no por solidaridad ni por decir, yo voy a Para aportar a poderte la comprar un casa blue porque jean. aquí yo vivo gratis, o sea, el arriendo y yo voy a aportar, no. Yo empecé a trabajar para poder seguir manteniendo Tu estilo de vida. mi estilo de vida. Y sí, hoy en día tengo claro una cosa, que la veo sí clarísimo y la hablo mucho con mi papá. Si mi papá no se quiebra, yo hubiera sido un inútil, pero una rémora absoluta. Porque mi padre siempre fue un hombre muy amoroso. Y yo creo que si mi papá hubiera sido rico, se hubiera equivocado mucho en enseñarme a mí que yo tenía derecho a cosechar cosas que no había sembrado. Entonces, como la vida es tan sabia y como mi papá en ese momento no había aprendido esa parte, y digamos, y había confundido el amor Proveer. con tome, no, o sea, con no poner límites, o sea, con no la importancia de sea constante, sea Ok. disciplinado, sino la forma de mi papá de mostrar amor era, o sea, como todo sin condición. El abrazo, el cariño, que era muy bonito, pero al mismo tiempo también sí hay tome. Mi papá no me enseñó gánate las cosas, ahorrar este pesito, tenés que ser disciplinado, las cosas no todas salen a la primera vez. O sea, esa parte, digamos, mi papá no la tenía. Entonces yo digo que si mi papá no se quiebra, entonces es muy lindo porque es como si la vida le hubiera amarrado las manos al man. Para que no se hubiera equivocado más, o sea, con la Uf. mejor Sí, intención, sí, porque el total. man, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, al amarrarle las manos al hombre, a mí me toca salirme, digamos, obligado a enfrentarme con la vida. Y eso yo creo que al final me terminó dando unas lecciones muy bonitas que a mí me costó mucho terminar de asimilar. ¿Sí me entendés? Porque no es como que yo, ay, entonces yo ahí ya, no. O sea, fue como que Sí. mucho tiempo después, cuando yo veo la historia para atrás, que yo voy viendo como que las cosas tienen sentido para mí. Y luego cuando tú decías, listo, empezaste a trabajar que en multinacionales con un estilo de vida súper Sí, súper bueno y ya llega como ese momento oscuro, ¿te pasó algo en particular o simplemente fue como un tema de autoestima que... mira, a mí, o sea, digamos, me pasaban dos cosas. Uno, que yo vivía muy ocupado, o sea, muy preocupado por la forma y muy desocupado del fondo. Ok, ¿Sí me entendés? sí, Entonces a mí me importaba más trabajar en la empresa donde trabajaba y el cargo que tenía y lo que me pagaban que hacer bien el trabajo. Entonces digamos como que yo era un man que muy tres, aparentemente era talentoso, muy entre tres, comillas, ok, pero muy poco, no, o sea, muy poco disciplinado, muy poco comprometido, eh, muy merecido, digo yo. O sea, en ese momento yo digo, muy responsable, sí, como una vaina que yo, uy, o sea, me costaría, me hubiera costado mucho hoy en día en la empresa mía tener empleado un man como yo. O sea, yo digo, o sea, solo te has lo pico. contratado, No, yo no me hubiera contratado ni nada. O sea, a los 15 minutos. Eh, pero entonces, de alguna manera, también entonces eso generó, digamos,
siento yo como una simetría entre los aparentes resultados que estaban bien. Entonces, no sé, el salario era bueno. O sea, a mí, por ejemplo, cuando yo tenía, lo que te digo, 24 años, que mis amigos estaban todavía en la universidad y estaban tal vez empezando a hacer práctica, la proporción podía ser que me pagaban 6 veces lo que les pagaban a ellos en la práctica. Pero yo estaba absolutamente vacío. Yo estaba, o sea, fumaba, tomaba trago por bultos, era bulímico, tenía una autoestima de mierda. Como que empezaron a hacerse muy evidentes las cosas que yo pretendía ocultar detrás o de la fiesta o de poder comprarme los blue jeans, porque es lo que te digo, yo no pensaba en otra cosa. Yo lo único que estaba pensando era parecer, como compensar con lo que yo le mostraba al mundo, todo lo que yo no sentía dentro de mí. Y entonces yo me ocupé solamente de crear un personaje que pudiera ser aprobado por la gente, para que esa gente se ocupara de lo que yo no me puedo ocupar, porque cuando yo lo que veía en mí o sea, estaba lejos de ser no solo satisfactorio, sino que era muy duro. A mí no me gustaba lo que yo era, pero yo ni hablaba de eso, ni tenía con quién. O sea, era un momento donde, o sea, yo en la vida he tenido muy buenos amigos, hermanos del alma, pero son temas como los que uno no habla. O sea, a los 23 años le decía a tus amigos, ve, yo me siento un pedazo de mierda, ve, a mí no me gusta mi cuerpo, ve, yo me comparo con ustedes y yo siento que yo no valgo nada. Son cosas que no se hablan. O sea, con los amigos lo que decía, vamos a beber, y bebíamos. Y hablar mierda todo y hablar mierda, y si me faltaban 20.000, siempre tuve amigos que me los pusieran, y que me quisieron a pesar, digamos, de mi carácter, o sea, de todo eso, porque eso genera muchas cosas. Cuando vos no tenés una buena relación con vos no, en el fondo vos no puedes tener una buena relación con nadie. Entonces una de las cosas que veo, mirando para atrás, yo digo, yo tuve muy buenos amigos, pero yo no era un buen amigo de mis amigos, porque un tipo que es así, no, o sea, ¿cómo vas a dar de lo que no tenés? Entonces, digamos que en el fondo todo eso fue lo que fue como siendo como el caldo de cultivo para que llegara un momento en el que yo simplemente sentí insostenible seguir viviendo así. Y eso lo detona una terminada con una novia que para una persona de estas características era el fin del mundo. Sí, porque para una persona estructurada está bien, o sea, es un vínculo que se rompe, duele, pero para mí era el fin del mundo, así lo sentí yo, porque efectivamente pues yo estaba como aferrado ahí, mi idea de valor estaba aferrado a eso. Y entonces lo que pasa es que yo termino con esa novia, porque además pues era mal amigo, también mal novio, o sea, mejor de todo. De todo. Era mal trabajador, mal novio, mal amigo, o sea, lo que quieras. Y esa novia se va con otro man. Entonces, eso para mí fue como ya... Te cambió, güey. ¡Boom! Para la autoestima ya te mató. Sí, digamos que... o sea, me llevó a un lugar del que por primera vez yo sentí que no tenía con qué salir. ¿Sí me explico? Porque, digamos, el hueco ya estaba, pero yo tenía hasta ese momento como que la anestesia me servía. La fiesta, el cargo, esta cosa, ya fue como una cosa que excedió mis recursos. Yo ya no tenía con qué. Bueno, y aparte me deja la novia y me echan del trabajo. Güey. Entonces y ya pasó. Entonces yo ya 6 años trabajando, lo que tengo, con un salario supuestamente bueno, y a mí me echan, y al mes entrante yo no tenía con qué pagar arriendo. No había ahorrado un peso. O sea, era una vaina que yo hoy en día digo, yo era un chimpancé. Pero pues un mal chimpancé, pues yo creo que un chimpancé bien, pues guarda un bananí, alguna cosa así. No, yo todo mal. Entonces de ese hueco fue lo que siento yo que me permitió que la información que llegó a mí después con el Enneagrama y con la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmeling no haya sido algo como accesorio en mi vida, como yo siento que pasa por mucha gente. O sea, el Enneagrama para mucha gente siento yo que termina siendo como la tonería y pintura. Es interesante, y el numerito, y entonces la descripción, pero para mí fue muy estructural. O sea, fue como una vaina... A mí me marca un punto de no retorno en mi vida. ¿Sí me entendés? Porque además desde ahí siento yo
que no ha pasado un solo día en que esa herramienta a mí no me siga mostrando cosas. O sea, yo no estoy lejos de ser un producto terminado. Lo que sí se ha acabado mucho es que el desgaste de ir tratando de solucionar cosas que no son, cada vez se enfoca más hacia poner la atención en lo que a mí me corresponde. Y eso ha sido muy poderoso. Cuando te enfrentas a esa herramienta y te das como de espejo y te das cuenta de cuál era el problema, ahorita decías que te ayudó cuando te estás vuelto mierda, pero sabías ya cuál era el problema. ¿Cómo confrontaste eso? Porque a muchas personas que conozco que han ido al viajero, pues les da muy duro como verse lo que, pues, lo que son. Entonces, ¿cómo fue para ti eso? Lo que pasa es que, mira, que yo me he dado cuenta que depende mucho del punto en el que uno está. Entonces, para muchas personas que van más desde, no sé, la curiosidad, alguien me dijo que era bueno, ¿sí? Sí. Entonces digo, mucha gente va allá, pero no va realmente con la intención de cambiar nada, o sea, cosas superficiales. Entonces, no sé, yo soy muy acelerado, eso es la tonería y pintura. ¿Sí me explico? Sí. Yo fui en un punto donde no había nada que defender, porque mis resultados eran tan evidentemente nefastos, es lo que te digo. O sea, yo me fumaba un paquete y medio de Marlboro Rojo al día. Vivía borracho de jueves a sábado todas las semanas de mi vida. Mi esposa, mi novia en ese momento, me había dejado y se había ido con otro man. No tenía un peso en la cuenta bancaria. Era bulímico. O sea, ¿quién habla? Un hombre bulímico. Uno, ¿cómo le va a decir? Marica, yo soy bulímico. ¿Y todo eso te lo tragabas, Pau? Todo eso me lo tragaba. Entonces no había nada que defender. Sí, o sea, tampoco podía hacer un peso para mis papás, porque mis papás todavía estaban en ese momento lidiando con su crisis económica. Ellos estaban en Cali, porque tengo que llamar a mi papá y decirle, mira, yo soy bulímico, y aparte parece que también tengo problemas con el trago, y no tengo un peso ahorrado. Entonces todo eso era como muy para adentro. Entonces cuando yo me enfrento a la herramienta, yo no tuve un solo minuto tratando de defender nada. Como decir, ay no, es que yo de pronto soy... Para mí fue como que... O sea, todo tuvo sentido, mejor dicho, o sea, entendí el porqué de todo. Entendí por qué fumaba, entendí por qué tomaba trago, entendí por qué la novia se había ido, entendí por qué no tenía un peso ahorrado, entendí de dónde venía la bulimia, entendía por qué era un amigo de mí, entendí todo. Entonces para mí fue como muy revelador, porque siento yo que fue la primera vez en mi vida en que yo sentí que la vida tenía sentido. Porque la sensación que yo siento que tiene mucha gente es que la vida no tiene sentido. Como, si me entendés, este cuento que a la gente buena le pasan cosas malas, el tema del azar, esta idea que hemos creado, esta, digamos, cosmovisión de pensar que el universo es caprichoso, es decir, que a ti te lleva súper bien, pero entonces a este lo llevo súper mal. A mí esta información me permitió entender realmente que detrás de todo lo que hay en la vida hay un proceso pedagógico y un plan de amor perfecto del universo para cada ser humano mostrar lo que necesita aprender. Y eso para mí fue como que... Ahora, de ahí a solucionar el problema es otra historia. Yo te voy a apuntar porque la solución no es meterse a un curso tuyo y entender y decir, yo soy 3, soy 9. No soy para nada. A partir de ahí es donde empieza realmente el trabajo. Es que realmente, la herramienta del eneagrama lo que te muestra es dónde está el problema. O sea, si vos vas con un carro, o sea, tu carro no te está andando, entonces vos lo llevas al taller. Y lo primero que es el taller es un diagnóstico, porque mientras vos no entendas dónde está el problema del carro, la pregunta es cómo vas a solucionar un problema que no está. Pero solucionar el problema no hace que el carro ande. Perdón, diagnosticar el problema no hace que el carro ande. Entonces, eso es lo que pasa con mucha gente con el tema del eneagrama, que piensa que el eneagrama per se hace algo. El eneagrama no hace nada, te muestra dónde está el problema. Ahora, mucha gente ni siquiera, o sea, a mucha gente el ego le maquilla el problema, o lo distrae del problema, o lo hace pensar que el problema no es tan grave. Entonces, como digo yo, es como, mucha gente cree que el problema que tiene en la casa es una humedad, y que para solucionar la humedad lo mejor es un cuartico de pintura, que es lo que hace la mayoría.
Luchazo, Exactamente. Para mí fue entender por qué la casa estaba caída y en mí sí no quedó, digamos, ningún interés de volver a parar la misma casa, sino de querer construir una historia distinta. ¿Y cómo trabajas a partir de ahí en ti? Pues, o sea, ¿tú qué herramientas utilizas para fortalecerte y no recaer, digamos, que en ese... No, yo he recaído muchas veces porque es que por eso voy. El personaje que llega allá lleva 24 años de entrenamiento, es decir, yo no era este hijo de puta porque sí, o sea, lleva mucho tiempo practicando ser ese man. Entonces es un personaje que está muy afianzado en mi vida. O sea, al punto que matemáticamente hablando uno dice, de los 24 o 22, ese man, o sea, llenando su cabeza de cucarachas, esas cucarachas generando una cantidad de sentimientos, esos sentimientos generando una cantidad de comportamientos que al final eran mi forma de ser. Y una forma de ser que yo practicaba todos los días, sin verla, que para mí era normal, o sea, ese era yo, ¿de acuerdo? Ahora a los 24 yo hoy me doy cuenta de ese mecanismo. Pero entonces, vaya, desmóntelo. O sea, vaya usted desmonte un virus que ya 24 años cableando todo esto. Entonces, ir organizando esto. Yo por eso hablo de que hay que cogerle amor a la escoba y que el eneagrama lo que le muestra a uno es dónde tiene uno el mugre y al final entendés una cosa que es muy bonita y es que barrer el mugre es un trabajo de todos los días porque es igual que en una casa, o sea, vos vas y barres un día y eso es lo que pasa con los talleres, ese o cualquiera, que no sé si has visto que hoy en día está muy de moda que la gente haga talleres, entonces la gente va a hacer talleres, sale feliz, sí, sale feliz, pero no vuelven a ver un culo con él. Entonces vos vas hoy, barres esta casa y la dejas y te queda reluciente, divina. Sí, huevón, y si mañana no barres. Se empolva otra vez. Otra vez hay polvito, no, o sea, menos, ¿cierto? Pero si no la barres en 2 meses, es la misma, o sea, pues está peor que antes. Entonces, digamos que para mí la mayor herramienta digamos que yo sí siento que se ha afianzado mucho en mí es la autoobservación. O sea, el ver los resultados de mi vida y las cosas que me pasan y renunciar a la idea de pensar que son arbitrarios, ¿sí? Sino que tienen que ver conmigo. O sea, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada estaba jugando pádel con unos amigos, ¿sí? Y este personaje o sea, me hizo quebrar una raqueta. ¿Sí? O sea, porque este personaje, una de las cosas que tiene es que no soporta la frustración. Y tiene un complejo de inferioridad tan grande que si le pega mal a 4 es como si se me enganchara todo, o sea, todo esa y volviera a salir, o sea, por un minutico, si me deja nublarme por completo. ¿Qué siento yo que me pasa a mí? Que a mí me pasa eso. Y eso para mí no es una bobada. Pero yo no salgo a darme, o sea, más que darme palo es, yo salgo a entender qué es lo que me está pasando con eso. Y yo salgo ahí a decir, yo ahí tengo un trabajo pendiente. Y ese trabajo pendiente, que me lo muestra bajo presión, me mostró, por ejemplo, una cosa que estoy empezando a trabajar. Y es la forma como yo me hablo a mí. Porque si vos no tenés una voz, o sea, firme pero empática con vos, entonces yo dije, ¿yo de dónde tengo esta voz? O sea, ¿yo por qué fallo una bola y me tengo que decir idiota? O sea, ¿por qué idiota? O sea, la primera pregunta es, Santiago, ¿cuánto tiempo llevamos jugando pádel? ¿Por qué tendrías que jugar pádel? ¿De dónde sale esa frustración? Y entonces empiezo a enganchar una cantidad de cosas. Ay, puta, yo tengo un complejo desde chiquito con el tema de los deportes. Porque mis amigos eran buenos para los deportes y yo no. Y como yo toda la vida he tenido este vicio de compararme y usar la comparación para volverme, güey, puta, claro, mira, yo tengo 43 años y sigo haciendo lo mismo. Pero a mis 43 años, después de haber quebrado una pala de pádel, dije, no más, o sea, yo no voy a normalizar esto. Es decir, yo no voy a normalizar que yo hago un berrinche porque le pego mal a 3 bolas, ¿sí? Tampoco me voy a condenar por eso, porque alguien diría, ay, el gurú se emputa. Sí, el gurú se emputa y la caga, claro. ¿Sí? Y si tú quieres un gurú que no la cague, yo no soy tu gurú. Se llama, yo no quiero el gurú de nadie. Esa es una vaina que a mí me sabe, o sea, nunca le he buscado, no es mi cuento y jamás pienso dejar de ejercer mi derecho a aprender. O sea, yo no estoy aquí para que
tener que cargar las expectativas de nadie. Pero tampoco estoy aquí para llenarme de justificaciones y decir yo soy humano y eso es normal. No es normal. Es normal que te emputes. Que a los 43 años, amigo, tú quiebres una pala, no es normal. No es normal, es vergonzoso. Ahora, esa vergüenza, ¿qué te va a enseñar? Entonces, llegué a la casa, llegué con los días súper aburrido, me duché, le escribí a los amigos y les dije, hermano, primero de todo, qué pena. Porque qué mamera, o sea, ¿cómo jugar con padre? ¿Cómo que quiebre una pala? O sea, qué mala, o sea, todo mal. Y les dije, y voy a trabajar en el tema. Entonces, esa es la mayor herramienta que yo siento que he ganado, como que hoy en día le pongo mucha más atención a mi vida, ¿sí? O sea, me tomo más en serio lo que tengo que aprender y al mismo tiempo puedo salir de ahí más rápido. ¿Sí? O sea, sí, decirle, o sea, ya estuvo, la cagué, sí, bacano, no está, pero no me voy a quedar 3 días dándome palo porque quebré una pala, sí, marica, quebré una pala y mal, o sea, no quebremos más. Y la única forma de que no quebremos más, que es una cosa que la tengo claro, es tengo que hacer el trabajo de fondo. ¿Sí me entiendes? O sea, si mi trabajo es de latonería y pintura, de decir, no puedo, yo lo que necesito es cuando este man me empieza la próxima vez que juego pádel, ¿sí? O sea, esta mañana jugué y empiezo otra vez. ¿Sí? O sea, ahí es donde yo tengo que empezar a observar y a trabajar y poco a poco a ir reemplazando la forma de reaccionar y al mismo tiempo ver cómo esa forma de reaccionar me está mostrando cosas más profundas mías, que sin duda siguen estando y que siguen jodiéndome y generando resultados malucos en distintos aspectos de la vida. Entonces yo creo que eso ha sido chévere porque además mira que cuando vos instalas eso es como que la vida es interesante porque estás a cargo de vos y eso es todo un trabajo, o por lo menos conmigo es un trabajo. O sea, yo he sido humano, o sea, mi relación conmigo requiere atención mía. Ahora lo bacano es que cuando yo me doy esa atención no se la reclamo a los demás. Cuando yo me despisto de mí, automáticamente esa necesidad mía de atención la tienen que mamar mis amigos, mi esposa, mis hijas, la gente que trabaja conmigo. Entonces me vuelvo un coñazo, hermano. Santi, ahorita hablas de un personaje que es como el ego. Sí. Y pues está muy... Es que ya... Listo, acá ya vamos a ir cerrando. El ego. Entonces, ahorita hablabas un poco de ese personaje y muchos hoy estamos como, no, es que el ego no me deja. Para vos, ¿qué es el ego per se? El ego es la idea que cada ser humano tiene de sí mismo. O sea, es esta construcción mental que realmente es un mecanismo adaptativo de cómo nosotros interpretamos el entorno de niños. Y de alguna manera esa idea que creamos de nosotros, el ego nos hace pensar qué es lo que somos nosotros. Y básicamente, o sea, yo veo el ego como una especie de disfunción mental, ¿sí?, que nos hace pensar que el mundo debería acotarse a nuestras expectativas y a nuestras creencias. Entonces, todas las fricciones que existen entre la realidad y lo que somos se generan ahí. Porque hay una cosa más interesante, el ego solamente existe en mi mente, pero es que mi mente controla la forma como yo veo la vida. Entonces podríamos decir que cada quien ve el mundo como es. Y lo jodido es que como soy es transparente para mí. Okay. O sea, quiere decir que mientras vos no desarrolles la capacidad de entender, ¿sí?, cómo sos y cómo es tu... O sea, esa forma de vos ser afecta tu realidad y los resultados que generas, vos no vas a poder nunca actuar sobre vos y transformar tus resultados. Entonces, en la práctica, vos vivís viendo que la gente vive tratando de solucionar los problemas, ¿sí?, sin entender los problemas dónde se originan. Entonces, no sé, lo que yo te contaba, el tema de la plata, ¿sí?, en su momento yo estaba quebrado. Entonces, yo pensaba que lo que necesitaba era plata. Entonces, toda mi atención a dónde iba, dónde consigo plata, qué hay que hacer para hacer plata, dónde hay un trabajo, dónde está Tran, ¿cierto? Pero nunca yo me pregunté, ¿yo por qué no tengo plata? Y la respuesta es evidente. ¿Por qué no tienes plata? Pues porque una persona como tú no puede tener plata, amigo. No tienes disciplina, no tienes constancia, no tienes humildad, ¿sí?, no tienes disposición de servicio, no tienes autovaloración por lo que haces. Entonces, mientras yo
en ese momento hubiera seguido pensando en la plata, ahí estaría. Bueno. ¿Sí? Cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, entonces empezaron a pasar cosas que trajeron otro tipo de resultados. Entonces digamos que el ego es el que no te permite ver la correlación matemática que existe entre el resultado y la conducta, que siempre existe en todos los seres humanos. ¿Tú crees que pues hoy en día que hay tanto, se habla de salud mental, está muy relacionado con eso, pues las personas que se deprimen, etcétera? Hay muchos, mira, yo diría que salvo las enfermedades que son genéticas, un altísimo porcentaje de la salud mental o del deterioro de la salud mental se genera en esta estructura. Sí. Sí. Para mí sí, es clarísimo. Santi, ya para cerrar, si una persona no la está pasando bien, está en ese fondo que vos viviste cuando te dejó la novia, ¿vos qué le dirías? Que mientras uno no entienda qué lo llevó ahí, tampoco va a poder salir. Y vuelvo a lo mismo, es el mismo tema que la plata. O sea, cuando uno está ahí, uno que quiere, sáquenme aquí. Puta, sáquenme. Pero sáquenme significa de alguna manera que yo no he entendido cómo me metí. Si yo no entiendo cómo me metí, yo no me puedo salir. Lo interesante es que cuando vos entendés qué te llevó allá, entonces esa misma claridad te va mostrando cuáles son los pasitos para ir saliendo. Entonces lo bonito es que generalmente cuando nosotros estamos en esos huecos tan oscuros es cuando nuestra mente está dispuesta a recibir nueva información. Entonces ahí es cuando realmente uno puede aprender. Nosotros solo aprendemos de la saturación. El problema es que lo que te digo, hoy en día todo el mundo quiere resultados maravillosos con cero esfuerzo. Entonces esos huecos oscuros son importantes y son necesarios. Lo que pasa es que hay que saberlos capitalizar porque si no simplemente se quedan ahí repitiéndose. Gratitud infinita, No, Santi, hermano, por este espacio, aprendimos mucho, la verdad, y te admiro mucho pues por todo lo que haces y Gracias, bueno, hermano. esa historia estuvo brutal. Muchas gracias, papá. Nos vemos. Gracias de verdad. Gracias. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones.